porte, lo del conocimiento de embarque, la factura cambiaria, empezamos a ver lo que era lo del cheque directamente. Habíamos indicado, ¿verdad?, de que el cheque, déjeme un momento, aquí tengo mi nota, que es lo que más o menos recuerdo, y habíamos dicho de que el cheque lleva una orden de pago incondicional de pago, pero también dijimos de que es un título de crédito que no lleva crédito. Vimos características también del mismo, que va a ser a la orden o al portador, formal, completo, abstracto, incondicional, que va a tener un rigor cambiario para que se pueda tener un cambio y una acción causal. Habíamos dicho que también el cheque es un título de crédito, pero también que en el protesto va a ser un título ejecutivo. Muy Esto va a bien. ser directamente al plazo de los 15 días a partir de su creación. De igual manera, vimos los requisitos que aparte del 495 vamos a tener los adicionales del 386, el artículo 502 que va a ser para el plazo de su presentación, el 508 para el plazo extemporáneo de lo que habíamos visto, y el 513 que va a ser sobre la prescripción, era lo que habíamos validado. En Muy resumen de bien. toda la clase. Muy bien. Ya vio, Emerson, hay que poner atención. Del cuaderno de notas de Fernando José, ¿verdad? ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? Encontramos entonces que hicimos ahí sí que un resumen llevando un hilo conductor desde la factura cambiaria hasta el bono de prenda. Es decir, compramos una mercadería, esa mercadería fue transportada vía aérea, vía marítima, vía terrestre, entonces hubo la creación después de la factura cambiaria, el conocimiento de embarque, la carta de porte. Ahí nos disculpan que no tenemos ahí activada la cámara, pero es para tratar de optimizar señal. Entonces, tenemos ahí la carta de porte también. Encontramos a su vez que esa mercadería transportada la llevamos a un almacén general de depósito porque la necesitamos depositar. Entonces nace el certificado de depósito. No tenemos dinero para retirar esa mercadería, llevarla al mercado, venderla, lograr los costos y las ganancias. Entonces solicitamos un préstamo y ahí nace el bono de prenda. Dijimos que es el almacén general de depósito el único autorizado para crear certificados de depósito y bonos de prenda. Entonces ahí tenemos todos esos títulos de crédito. Dijimos también, como cosa muy, muy importante en el resumen, que cada uno de los títulos de crédito se relaciona en forma directa con un contrato. A ver, Fernando José, usted que tiene por ahí sus notas, ¿qué contratos mencionamos? Ay, juepuchis, deme un momento porque acá lo tengo también. Y habíamos dicho que tenemos el contrato de préstamo con garantía prendaria, que ese va para los bonos de prenda, y el contrato de depósito mercantil para los certificados de depósito, que eran los que habíamos mencionado. Sí. ¿Sí? Dijimos en la factura cambiaria. Sí, perdón, ¿cómo? En la factura cambiaria, ¿qué contrato mencionamos? Va el contrato de depósito mercantil. No, en la factura cambiaria tiene relación directa con el contrato de compraventa mercantil. Muy bien. Y debe ser al crédito, además. Sí, Edgar Adolfo, ¿usted quería decir algo? Sí, era eso del contrato de compraventa mercantil al crédito. También nos mencionó el contrato de transporte de cosas. Muy bien. Por lo que daba origen al conocimiento de embarque cuando era por vía marítima y la carta de porte cuando era por vía aérea o terrestre. Muy bien. Entonces ahí tenemos 3 títulos de crédito y 2 que mencionó Fernando José. Ahí están todos los títulos de crédito con sus contratos, que son los títulos representativos de mercaderías. Nos fuimos a los representativos de dinero y hablamos la totalidad del contenido del cheque.
hablamos que el cheque es un título de crédito que, como bien decía Fernando José, o quién fue que dijo, que no incorpora un crédito, pero que es título de crédito porque la ley así lo establece. Encontramos entonces que hay requisitos generales y especiales para el cheque, al igual que los hay para todos los títulos de crédito. Encontramos entonces a su vez que cumplidos estos requisitos, vimos ahí su naturaleza jurídica, por ahí nos hablaban de las características que nos estaban mencionando, además de las características generales de los títulos de crédito. Se recuerdan que en la teoría general de títulos de crédito vimos las características que son generales para todos los títulos de crédito. Y luego, en títulos de crédito en particular, estamos viendo características para cada uno de esos títulos de crédito. Entonces mencionábamos en el caso del cheque que es un título de crédito, por ahí voy. Es un título de crédito formal, es a la orden o al portador, es completo además, es un medio de pago, ¿verdad? Esas son características que tiene el cheque. ¿Sí, Misaela? Misaela nos quería decir algo. No, activó la manita. Entonces, ahí tenemos los cheques. Encontramos en los cheques que van a tener un vencimiento a la vista, decíamos. ¿Por qué? Porque el tenedor del cheque debe exhibirlo en el banco, debe entregarlo, materialmente debe enseñarlo para que el banco, que es el obligado, o sea, el banco librado, haga efectivo ese pago, ¿verdad? Vimos las razones por qué fue creado el cheque, qué necesidades ha cubierto y especialmente la necesidad de no tener grandes cantidades de dinero en efectivo, ¿verdad? No tenga pena, Misaela. Entonces, ahí cubrimos la parte del cheque. Hay tipos de cheque. ¿Qué tipos de cheque nosotros encontramos? Vayámonos a nuestro código y ahí vamos a encontrar tipos de cheque. Cuéntenme cuáles son. Acá vamos a tener el cheque cruzado, Ajá. el cheque a una cuenta, el cheque certificado con provisión garantizada, los cheques de caja y los cheques de viajero. También están los cheques de talón y causales. Muy bien. Encontramos que tenemos tipos de cheque. Tenemos tipos de cheque. ¿Qué tipos de cheque tenemos? En principio tenemos el cheque cruzado. El cheque cruzado es el que en su anverso contiene dos líneas paralelas, ya sea en la parte superior, en la esquina superior derecha, en la esquina superior izquierda, en la esquina inferior derecha o en la esquina inferior izquierda, donde ustedes lo prefieran, ahí se pueden colocar las líneas paralelas. Hay dos clases de cruzado, el cruzado general y el cruzado especial. ¿A qué se refiere el cruzado general? A que están las dos líneas paralelas y no hay dentro de esas líneas paralelas absolutamente ninguna información. Eso significa que esos cheques con cruzado general se van a negociar entre bancos. ¿Con qué banco? Con cualquier banco del sistema. Mientras que tenemos el cruzado especial. El cruzado especial nos indica que igual en el anverso se colocan dos líneas paralelas, ya le expliqué donde usted quiera, de las esquinas, y dentro de esas dos líneas paralelas vamos a encontrar que hay el nombre de un banco. ¿Qué significa eso? Que se va a negociar ese cheque, sí, solo sí, con el banco que está identificado dentro de las líneas paralelas.
Entonces, ahí tenemos el cheque cruzado, cruzado general, cruzado especial. ¿Alguna inquietud respecto de ese cruzado? Sí, licenciada. El Código de Comercio indica el 519, que es un cruzamiento borrado. Ese podría tomarse como el cruzamiento, el cruzado general. Entonces, No, tenemos no, ese eso es diferente. cruzado general que es el contenido de 2 líneas paralelas. Vamos a suponer, yo lo tengo en mi código más o menos dibujado. En la parte superior, en la esquina superior derecha, de ahí de su código, usted puede dibujar 2 líneas paralelas. Si esas 2 líneas paralelas no tienen el nombre de un banco identificado ahí, entonces el cruzado es general, ¿sí? Si dentro de esas 2 líneas paralelas está el nombre de un banco, cualquier banco del sistema puede ser, entonces significa que existe un cruzado especial. Y el cruzado especial nos indica que vamos a negociar ese cheque, sí, solo sí, con el banco que está identificado en el medio, es decir, dentro de esas 2 líneas paralelas. Vuelvo y repito, si no hay el nombre de un banco, el cruzado va a ser general. ¿Qué me significa eso? Que vamos a negociar el cheque con cualquier banco del sistema. Si hay el nombre de un banco, significa que vamos a negociar ese cheque solo con el banco ahí identificado a través de su nombre. Cuando hablamos del cruzamiento borrado, eso significa que no tenemos facultad para borrar ese cruzado. Es decir, usted ya realizó el cruzado general, ya están las 2 líneas paralelas, o por el otro lado ya está el cruzado especial. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si usted lo borra, o sea, no puede borrarlo y el cheque seguir siendo un cheque cruzado, sino que si aparece un cruzamiento borrado, quiere decir que obviamente usted lo que hizo fue inhabilitar el cruzamiento. Entonces, ¿cómo se va a interpretar ese cheque con cruzamiento borrado? Se va a interpretar como un cruzamiento no puesto. Ese es el significado, Fernando. Muchas gracias. Tenemos entonces ahí, ese es el único efecto que produce, ¿verdad? Que si usted lo borra, significa yo me arrepentí de crear el cheque con cruzamiento general o especial, en el caso especial, entonces va a significar que se van a tener esos cruzamientos como no puestos. Eso es lo que la ley establece. Encontramos entonces que tenemos un cheque para bono en cuenta. Es bueno que ustedes como ejercicio, así como usted, Fernando José, Omar Daniel y algunos otros que he observado que siempre están tomando nota, tienen sus apuntamientos, entonces que ustedes vayan dibujando sus cheques, porque eso ayuda a identificar el tipo de cheque. Puede haber un cheque con un cruzamiento general, otro cheque con cruzamiento especial, otro cheque para bono en cuenta. ¿Cuál es el cheque para bono en cuenta? El cheque para bono en cuenta es el que usted utiliza mucho. El que usted tiene, se recuerdan que creamos un cheque. Entonces ese cheque tiene toda la información en el anverso. Dele vuelta imaginaria, y entonces colóquele usted el endoso. Ya dijimos que el endoso se realiza con la firma, ¿verdad?
Entonces usted le coloca su endoso y agrega para abonar a la cuenta número tal. Entonces vamos a suponer, está el cheque, le damos la vuelta, ya nos queda el reverso enfrente y le colocamos el endoso. En esa área de endoso colocamos la firma y escribimos para abonar a la cuenta 56 12 20 12-7, por ejemplo. Entonces, no identificamos el banco porque usted ya está con el cheque identificado. Entonces, puede ser que ese cheque sea del banco donde usted se encuentra o puede ser que sea de otro banco. Sin embargo, usted en cualquiera de los dos casos puede endosarlo para abono en cuenta. En principio, usted creó cheques cruzados. Ahora nos vamos, si usted solo con el endoso y colocándole para abono en cuenta, ¿qué significa para abono en cuenta? Que a usted no le van a pagar absolutamente ningún quetzal, centavos de esa cantidad que está incorporada en el cheque, sino que va a poder depositársele esa cantidad incorporada de dinero o del cheque a una cuenta de ahorro o a una cuenta de depósitos monetarios, la que usted haya identificado. En esto hay que tener mucho cuidado porque puede ser que usted consigne mal la cuenta. Y si consigna mal la cuenta, ese dinero se va a ir al depósito de otra cuenta que no es la suya o que no es la que usted identificó. Entonces, ese cuidado sí hay que tener para el abono en cuenta. Encontramos que está el cheque certificado. ¿A qué se refiere el cheque certificado? A lo que se refiere es a que el creador del cheque puede solicitarle al banco antes de crearlo que certifique que efectivamente existen fondos disponibles por la cantidad que va a crear ese cheque para efectos de que el mismo pueda ser pagado. Y entonces el banco tiene la responsabilidad de certificar que efectivamente ese cheque cuenta con fondos para que el tenedor durante un tiempo, durante un plazo determinado, pueda presentarse y dentro de ese plazo que establece el banco que se va a poder presentar, efectivamente ese cheque siempre va a tener fondos. O sea, siempre dentro del plazo establecido. ¿Por qué razón? Porque no, Fabio, ese es otro. ¿Por qué razón? Porque el banco ya certificó, el banco ya dijo que efectivamente esos cheques van a tener, los certificados, van a tener fondos por un plazo determinado. Entonces, el periodo de presentación que se establezca de conformidad con la ley, por ahí vamos a ampliar eso, Mardanel. Entonces, va a tener fondos. Entonces, lo que vale en ese cheque es que, eso mero, el banco está indicando que ese cheque, por ser un cheque certificado, tiene fondos. Entonces, ahí es, por ahí vamos a ir, Emerson. Entonces, a eso se refiere el cheque certificado. ¿Cómo es que se va a certificar el cheque? Pues obviamente es una razón que pone el banco en el propio cheque. Entonces, cheque certificado. Entonces, esa razón lo que significa es que una suma certificada y firmada además por el librado, o sea, por el banco, es la que va a estar como fondos que pueden en un momento determinado
hacerse el cobro por parte del tenedor de ese cheque certificado. Sí, Ninette. Buenas noches, licenciada. Me surge la duda, perdón mi ignorancia, ¿verdad? Pero pues no desconozco del tema. Este cheque, cuando se hace la solicitud de la certificación de la cantidad al monto que se está registrando en el cheque, ¿se certifica en el momento o se hace con una solicitud previa? Porque pues, No. Ajá. Sí, dígame, le estoy poniendo atención. Porque me surge la duda que dice ahí que se coloca en el cheque, entonces me viene a mí otra duda, el pensar, ¿se certifica con tiempo o se certifica en el mismo momento que se va a hacer el cambio del cheque o cómo es? Se hace previamente, Vayámonos a ver ahí un voluntario que nos lea el 521, el cheque para bono en cuenta. Oigamos y llevamos ese orden, Ninette. Artículo 521, abono en cuenta. El librador o el tenedor puede prohibir que el cheque sea pagado en efectivo mediante la inserción de la expresión para abono en cuenta. En este caso, el librador solo podrá abonar el importe del cheque en la cuenta que lleva o abra el tenedor. ¿Algo más? No, ahí final. Perdón, sí, dice el borrado o alteración de la expresión o de cualquier agregado a la misma se tendrá por no puestos. Muy bien, ahí sí se termina, Fernando José. Entonces, ahí tenemos la fundamentación para el cheque para bono en cuenta. En el cheque para bono en cuenta, lo que usted le está diciendo al banco es, no me pague ese cheque en efectivo. Sí, Emerson, lo que pasa es que le estamos dando seguimiento al fundamento legal. Esa es la razón, por eso regresamos. Entonces, usted le está diciendo al banco, no me pague en efectivo. Deposíteme esa cantidad de dinero incorporada en ese cheque en la cuenta que yo ya tengo abierta en el banco, o con ese cheque voy a abrir la cuenta. En cualquiera de los dos casos es para bono en cuenta. Entonces, ahí tenemos 521, Fabio. Ahora vayámonos al cheque certificado. Ninette, hágame favor. O tal vez Emerson nos puede leer el cheque certificado. ¿Se lo leo, licenciada? Por favor, Alberto. Artículo 524, certificación. El librador puede pedir antes de la emisión de un cheque que el librado certifique que existen fondos disponibles para que el cheque sea pagado. Muy bien, Emerson. Muy bien, Alberto. Entonces, vean, el 524 fue el que leía Alberto, ¿verdad? El librador puede pedir, Ninette, el librador puede pedir antes de la emisión de un cheque. Ahí está el tiempo. Debe ser previamente. Entonces, ya teniendo conocimiento el librador que en su cuenta efectivamente existen las cantidades por las que va a librar los cheques certificados, entonces solicita al banco que se lo certifique. El librado es el banco. El librador es el creador del cheque. Ustedes tienen tienen un talonario de formularios de cheque. Esos son las comúnmente llamadas chequeras. Entonces, ustedes van a crear cheques, pero quieren estar seguros, sus receptores especialmente, que efectivamente esos cheques tienen fondos. Bueno, entonces, porque a veces hasta lo preguntan, pero mire, ese cheque ya lo puedo cobrar, pero ese cheque sí tiene fondos. Bueno, entonces para que se eviten esa duda, porque por eso es que preguntan,
Entonces nos vamos al 524. Exactamente, pero ¿por qué? Ese es el que vamos a leer después. Pero ¿por qué es que el banco también es librado? Porque en principio, y no solo en el cheque certificado, el banco librado es obligado a pagar todos los cheques que el tenedor le presente. ¿Pero por qué es obligado? Porque hay una cuenta abierta. Recuérdense que hicimos relación del contrato de depósito bancario. Entonces, ahí es una relación entre el librador y el librado, entre el creador del cheque y el obligado a pagarlo, que en ese caso es el banco. Entonces, ¿qué es lo que hace el banco? Lo que nos está diciendo Mar Daniel, que él tiene en reserva los fondos en una cuenta del cuentaviente, que en este caso va a ser el librador, el creador del cheque. Entonces, encontramos ahí que como el banco está certificando que efectivamente esos cheques certificados tienen fondos disponibles para que el cheque o los cheques sean pagados, entonces es más responsable aún de hacer efectivos esos pagos, porque ya él previamente, o sea, el banco librado, dijo que el cheque cuenta con fondos, es decir, certifica que tiene fondos. Entonces, vayámonos ahora sí al 527. ¿Quién lo lee, por favor? Yo, licenciada. Gracias, Ninette. Responsabilidad. La certificación hará responsable al librado frente al tenedor de que durante el periodo de presentación tendrá fondos suficientes para pagar el cheque. Muy bien. Entonces ahí observamos que el banco es el que está certificando. El librador es el que está solicitando que sea certificado ese cheque. Y entonces es ahí donde se responsabiliza el banco porque certificó que en un tiempo determinado ese cheque o esos cheques certificados cuentan con fondos para ser pagados. Vayámonos al cheque con provisión garantizada. ¿En qué consiste el cheque con provisión garantizada? Esos cheques, volvemos al punto, los bancos lo que hacen es que pueden, para servirle, que pueden entregar a sus cuentavientes los formularios de cheques con provisión garantizada. Es decir, les van a entregar formularios en donde se establezca que todos esos cheques tienen provisión garantizada para su pago. Eso debe hacerse constar en ellos la fecha de entrega y la fecha de vencimiento de la provisión garantizada. Es decir, el banco establece que efectivamente en ellos va a constar una fecha de entrega de esos cheques con provisión garantizada y un vencimiento de esa provisión garantizada. Entonces, ahí estamos en donde por ese margen de tiempo y por ese margen de cantidades que dice el banco que tienen provisión garantizadas, el librador puede crear los cheques con provisión garantizada. ¿Por qué con provisión garantizada? Porque el banco tiene abierta la cuenta del librador y ahí hay fondos para hacer efectivos esos cheques de los formularios con provisión garantizada que está entregándole el banco al librador. Entonces, ahí encontramos que por esa seguridad que deben de tener los de provisión garantizada, estos no se pueden crear como títulos al portador para su circulación, sino que deben ir a una persona determinada. Es decir,
En este caso, los cheques con provisiones garantizadas siempre van a ser títulos de crédito creados a la orden de persona determinada. Entonces, ahí tenemos que estos cheques, por ahí voy, Fabio. Bueno, estos cheques lo que vienen a tener como efecto, ¿verdad? La entrega de esos formularios de cheque con provisión garantizada es que van a obligar al banco a que pague la cantidad establecida en ese cheque, ¿verdad? Una vez esté dentro del límite garantizado por el banco, ¿verdad? Entonces, el banco tendrá, al igual que en el cheque certificado, la obligación de hacer efectivo el pago. Por eso es también que no es al portador, sino que es a la orden de persona determinada, porque ya hay una cantidad de dinero determinada que se está certificando que sí va a tener fondos ese cheque, que se está indicando dentro del mismo formulario que ese cheque es con provisión garantizada. ¿Quién dice que es certificado? ¿Quién dice que es con provisión garantizada? El banco librado. Entonces, ahí tenemos esa provisión. El librador es el creador, Omar Daniel. Ahí se recuerdan, es el creador, es el librador del cheque. El librado es el banco, o sea, librado obligado, ¿verdad? Y el beneficiario tomador es también el tenedor del cheque. Ahora bien, ¿se extingue la garantía de la provisión garantizada? Sí. ¿En qué casos? En los casos establecidos en el 532. Si los cheques se crean después de 3 meses de la fecha de entrega de los formularios, se extingue la garantía. ¿Por qué razón? Porque el plazo para los cheques de provisión garantizada tiene un máximo de 3 meses. En el segundo supuesto, si el título no se presenta al cobro durante el plazo que debe hacerse la presentación, obviamente se extingue esa garantía. El 532, Ninet. Entonces se extingue esa garantía. Ahora voy a ir a un cheque que les gusta a ustedes porque lo estaban mencionando ahí. Tenemos el cheque de caja o gerencia. ¿Por qué se denomina cheque de caja o cheque de gerencia? Son 2 cheques diferentes, no es sinónimo un cheque de caja de un cheque de gerencia. Son 2 cheques diferentes, no obstante que están regulados en la misma norma. Encontramos entonces que el cheque de caja o el cheque de gerencia van a poder ser expedidos por caja del banco o por gerencia del banco a cargo de esas dependencias. Es decir, está autorizado para crear cheques de caja o cheques de gerencia, el primero, cajero general, el segundo, gerente general. Entonces, ellos son a cargo de sus gerencias o a cargo de su caja general. Ellos están obligados a hacer efectivo el pago de ese cheque de caja a ese cheque de gerencia. Encontramos que en este caso de los cheques de caja o gerencia, pueden además crearlo otros cajeros que están autorizados para hacerlo. Por ejemplo, en las agencias. Cuando les hablo del cajero general, estoy hablando de la casa matriz del banco, es decir, la sede central. Y cuando estoy hablando de las agencias, estoy hablando de las subsedes o sucursales de los bancos. Entonces, ahí tenemos que el gerente de agencia
también puede crear cheques de gerencia, ¿verdad? Y el cajero de agencia está autorizado para crear cheques de caja, porque le sería imposible, humanamente hablando, al cajero general estarse pasando por todas las agencias del país donde solicitan comprar cheques de caja o cheques de gerencia. Se llaman cheques de caja o se llaman cheques de gerencia por la persona o por la dependencia del banco que crea estos cheques. Si la dependencia del banco que crea los cheques es Caja General, el cheque es de caja. Si son cheques de caja de agencias, el cheque es de caja porque el cajero de la agencia fue que lo creó. Si es el gerente general que crea en su dependencia esos cheques, el cheque va a ser cheque de gerencia. Y si son las gerencias de área que están autorizadas para crear esos cheques de gerencia, los cheques siguen siendo de gerencia. Entonces, ¿qué gerentes que no sea el gerente general puede crear cheques de gerencia? El gerente del departamento internacional, el gerente de cartera, el gerente de riesgos, dependiendo a quién, el gerente financiero especialmente, que son los que el Consejo de Administración del banco autoriza para crear estos cheques. Entonces, tiene la particularidad, el cheque de caja y el cheque de gerencia, ya voy a terminar con esto, que se compran. Es decir, o usted tiene depósito en cuenta en ese banco y de ahí le van a debitar para venderle el cheque y además le van a cobrar un precio por ese cheque, 50, 100 quetzales, y además le van a debitar de su cuenta. O usted lleva el dinero y efectivamente por el monto que usted lo solicite tendrá que llevar esa cantidad de dinero. Además, usted va a, como son grandes cantidades las que se utilizan, para las que se utilizan los cheques de caja o gerencia, entonces usted tiene que advertir en un formulario la procedencia de ese dinero y para qué lo quiere. ¿Esto por qué? Por la fiscalización que hace la IVE, que es la Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos, por cuestiones de lavado de dinero y otros activos, que eso ya es materia del derecho penal, ¿verdad? Así mero, Fabio. Entonces, ahí estaríamos frente a los cheques de caja o de gerencia. Obviamente, los cheques de caja o gerencia son no negociables. El no negociable no es otro cheque, es una fórmula que se le coloca por seguridad. Y eso lo que quiere decir es que solo usted va a negociar ese cheque. Finalmente tenemos cheque de viajero. El cheque de viajero se utiliza, como su nombre lo indica, para eso, ¿verdad? Para viajar y para comprar en el extranjero y puede comprarse también a lo interno del país con cheques de viajero. Se compra al igual que los cheques de caja, se compra al igual que los cheques de gerencia, con la diferencia que esos cheques llevan 3 firmas. La firma del representante del banco librado, es decir, del cajero general, del gerente, del receptor, quien esté autorizado para crear los cheques de viajero. Luego, frente al receptor pagador o a la persona que le atienda en el banco, usted, que es el solicitante de los cheques de viajero, debe firmarlo. ¿Para qué? Para que quede establecida su firma y eso provoca seguridad jurídica. Y luego en el extranjero, cuando usted entra a Disney, cuando usted entra a todos los parques temáticos, cuando usted llega al hotel o cuando usted llega al Banco de América, por ejemplo, como banco corresponsal, usted debe firmar el cheque así como lo firma para endoso aquí, lo entrega y le van a entregar a cambio de eso dólares. Entonces, o cualquier moneda que usted esté necesitando, si fuera el caso, le van a vender cheques de viajero en dólares, en euros o dependiendo para dónde usted va.
Entonces ahí tenemos los de viajero. Con talón para recibo significa que el cheque tiene un talón. El talón es la copia fiel. En un minuto termino, José. El talón es copia fiel. No es ese codo del cheque donde usted registra la fecha y para qué utilizó el cheque y a quién se lo dio, sino que una copia fiel que le sirve a usted como recibo de ese cheque pagado, de ese cheque entregado. Entonces, ahí estamos, el cheque con talón. ¿Quién usa cheque con talón y quién usa cheque causal? El cheque causal lo que establece es que la causa o el negocio se establece en el mismo cheque como referencia. Entonces, por ejemplo, se utilizan esos dos para pagar salarios cuando son muchos los trabajadores. Por ejemplo, las maquilas utilizan mucho cheques con talón para recibo o cheques causales. Hasta ahí nos quedamos y el próximo día platicaremos de algo más. Si alguien tiene alguna inquietud o una pregunta y la puede hacer todavía, lo puede hacer. Si no, ya se pueden ir, Elena. Gracias, Buenas noches, licenciada. Hasta luego. Espero por lo menos verlos hasta el final aquí para que miren que